En esta oportunidad, mi esposo Ángel Cuauro y su servidora Rubí Miquilena hemos de deleitarnos con un especial para nuestro Dios, que expresa el llamado que se hace de parte de nuestro Dios para todos ustedes, nuestros hermanos, y es venir a Él en esta oportunidad. El día es hoy, para que podamos disfrutar de todas sus promesas, y la más especial y anhelada es reinar con Él en la patria celestial. Amén. Para la honra y gloria de Dios. Hola, hola amigos y amigas de Marcando el Rumbo, sean bienvenidos a su programa Marcando el Rumbo, los días domingos en la música. Les acompañamos el día de hoy, quienes habla su amigo y hermano Abner Cauro. Y tu amiga Rebeca Cauro. Así es, y les invitamos a que puedan también compartir esta información, puedan compartir este programa con otras personas, especialmente a través de las redes sociales que nos encuentran en Marcando el Rumbo, a través de Facebook y YouTube. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la voz humana. Este mecanismo a través del cual ustedes nos pueden estar hoy escuchando, a través del cual nos comunicamos, a través del cual se considera que el ser humano es un ser superior a los demás seres vivos, porque tenemos esta capacidad de poder comunicarnos. Y si bien todos los seres vivos tienen una capacidad de comunicarse de una u otra manera, pero es la máxima expresión, por así decirlo, de comunicación la voz. Porque en el caso del ser humano podemos realizar sonidos, podemos realizar la máxima evolución que es la voz, la comunicación a través de la voz. Podemos hacerlos en cientos de idiomas y en centenas y cientos de dialectos. Y esto no se puede realizar, por así decirlo, en otros seres vivos, quienes mantienen unos mismos gestos, por decir, en todo el planeta donde existen. En cambio, en el ser humano varían de acuerdo a cada uno de los lugares donde vivimos, de los países, de las ciudades, y de la misma manera, cuando hablamos de la voz, nos referimos también al canto. Y el canto también es es tomar la voz y ahora
dejar que salgan sonidos que sean agradables al oído y poder entonces entonar piezas musicales donde la voz se eleva o baja dependiendo de la composición y va más allá de la simple voz, de la simple comunicación de la voz, porque se pueden expresar a través de él entonces sentimientos, emociones y todo esto a través de la voz. ¿Qué más podemos decir acerca de la voz, Rebeca? Como ya habíamos mencionado en programas anteriores, cuando hablamos de la voz, también hablamos de el primer y más antiguo instrumento musical, ya que por medio de la voz podemos cantar, como mencionaba Agner. Esa unión de sonidos se puede producir entonces temas, como lo vimos en el tema anterior, como lo vimos en la parte musical. La voz unida con un instrumento puede hacer cosas hermosísimas. Y es que el compositor y director de orquesta Richard Strauss decía: la voz humana es el instrumento más bello, pero también es el más difícil de tocar. ¿Por qué? Si bien es cierto que nuestro mecanismo vocal es muy complicado, porque depende de un gran número de estructuras y de aparatos, de órganos que se tienen que unir para poder producir esto tan sencillo que vemos como, la voz, listo, no. Pero hay una unión de muchísimas cosas que es lo que hace que se produzca esto, el habla, la voz. Es importante conocer el funcionamiento correcto de cada uno de estos órganos, ya que si este instrumento se deteriora, como lo es la voz, no podemos reemplazarlo con otro como lo hacemos con los instrumentos musicales. Si yo toco la guitarra, de pronto se rompe una cuerda, puedo ir a la tienda musical y comprar otra. Si toco un violín y el violín se parte, puedo cambiarlo por otro, pero no ocurre así con la voz. Si nuestra voz se daña, si nuestra voz se deteriora, tristemente hasta allí llega. No la puedo reemplazar por una nueva, porque es a través de la voz que tenemos la capacidad de comunicarnos y es de gran importancia, no tan solo para los cantantes, para los presentadores de televisión o para los locutores, los que hablan en radio, no tan solo para ellos, sino para todos. Entonces, es una labor grande que tenemos cada uno de nosotros de personas que trabajamos con nuestra voz, que hablamos, hacerlo de forma clara, expresiva, como lo es el caso de también los profesores. Entonces, es de gran importancia el cuidado, la educación que le demos a nuestra voz, a este instrumento musical tan maravilloso que nos ha dado nuestro Dios. Sí, cuando hablamos de la voz, entonces tenemos estas dos vertientes. Tenemos la voz como un elemento de comunicación entre los seres humanos, y tenemos la voz como instrumento musical para, en este caso, cantar, y no solo cantar, porque hay unos estilos musicales donde con la voz la persona repite sonidos como si fueran instrumentos musicales. Entonces va uno cantando y otros van haciendo los diferentes sonidos de la percusión y otros instrumentos y hacen música de esta manera. Entonces es maravilloso lo que se puede lograr con la voz y es necesario aprender, uno, conocerlo y dos, aprender a sacar el mejor provecho de la voz. Porque si bien es cierto que no todos conocemos la fisiología de la voz, que parte de eso vamos a estar conversando, todos utilizamos la voz, pero algunos no hacen el uso correcto de la voz. Por ejemplo, si yo no gesticulo, si yo no dejo salir el aire correctamente, entonces no se va a escuchar ni se va a entender lo que digo. Sería como que yo acá, supongamos que yo no gesticule, no haga los movimientos correctos, entonces ustedes no entenderían lo que dijera. Por ejemplo, estamos en el programa Buscando el Rumbo, y hay gente que habla así, o sea, no está haciendo el uso correcto de la voz. Hay que usar correctamente la voz para que podamos comunicarnos de manera efectiva. De la misma manera, hay que hacer uso correcto de la voz si vamos a cantar, porque si no, entonces la persona no va a alcanzar las notas a donde deben ser, donde debe llegar la voz, no va a entenderse lo que está cantando, y por esa razón debemos entonces hacer el mejor uso correcto de la voz, conocer las técnicas, conocer la fisiología de la voz, y de esa manera poder sacarle el mayor provecho a este gran instrumento que tenemos. Así es, como vemos en pantalla, allí se nos presenta un poco de lo que es esa fisiología de la voz, cómo intervienen varios elementos. Si lo vemos, va de abajo hacia arriba. El sonido, lo que emitimos, lo que están escuchando ustedes en este momento es el resultado, es el producto. Pero antes de eso, entonces ocurre, desde abajo hay
una estructura. Podríamos decir, hay pasos a seguir, hay órganos, hay partes de nuestro cuerpo que trabajan mucho antes de que se pueda producir el sonido. Y es que si a esto vamos, el instrumento vocal como tal consta de 3 partes o de 3 aparatos que vamos a estar mencionando un poco hoy, porque hablar del cuerpo humano es algo muy amplio y no nos alcanzaría el tiempo en muchos programas para hablar de esto. Y es que esas 3 partes de las cuales consta el aparato vocal es el aparato respiratorio, el aparato fonador y el aparato resonador. Son 3 órganos, 3 aparatos, 3 sistemas que están dentro de nosotros, que es necesario que puedan funcionar bien de forma correcta para que se pueda producir entonces la voz o ese instrumento vocal tan maravilloso. Y es importante resaltar que cada uno de nosotros tenemos la capacidad de controlar conscientemente estos órganos para que entonces podamos pronunciar, podamos cantar, nuestra voz pueda salir de forma correcta. Así es. Antes de continuar con la explicación de lo que es la fisiología de la voz, lo que es cada uno de estos sistemas, 3 sistemas que se conjugan para que ocurra este milagro maravilloso que es la voz, vamos a ir a un corte musical y después de esto continuamos con la explicación. Escuchamos buena música que deleita nuestros oídos. Tesoros pueden desaparecer. Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté, pero a mi lado siempre alguien estará. Mi vida cambiará, mis planes guiará. Cada día vuelvo a despertar por su poder y su voz me llama cuando ve que caeré. Encomiendo a Cristo mi camino porque sé que si confío en Él, Él hará. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Porque mis errores en el mar se olvidarán y como la nieve tu pureza me darás. Con cada segundo de mi vida que se va, entrego todo a ti y siento paz. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. En mi caminar. Mi Jesús está conmigo siempre en mi caminar. Muy bien, veamos los 3 sistemas que se conjugan, que se relacionan entre sí para producir el maravilloso milagro de la voz. El primero de ellos, ya lo habíamos mencionado, es el sistema respiratorio. El sistema respiratorio se encarga de recibir el aire que entra a través de la nariz, a veces a través de la boca, pero es un error. No debemos respirar por la boca ni dejar que el aire entre por la boca. El aire debe entrar por la nariz y a través de las diferentes estructuras va avanzando y pasa a través de la tráquea y luego de allí se abre
la epiglotis, el aire entra hacia los pulmones. Tenemos un par de pulmones, pulmón derecho, pulmón izquierdo. El pulmón derecho, tiene 3 lóbulos, el izquierdo tiene 2 porque queda luego allí otro espacio que es el espacio que ocupa el corazón. Y cuando el aire entra, entonces el aire pasa hasta los alvéolos pulmonares y se llenan, se lleva a cabo el intercambio gaseoso, y luego entonces por la fuerza que se realiza a través del músculo diafragma que también tenemos en la parte inferior, como entre la región de los intestinos y debajo de los pulmones, entonces ejerce una fuerza hacia arriba, que ya habíamos visto en el diagrama anterior, que allí es donde va a comenzar el proceso de la voz. La fuerza que hace el diafragma para que entonces el aire sea expulsado, y allí comienza a subir el aire y comienza a dirigirse ahora en reversa a como había entrado. Este es el primer sistema que podemos ver para que se produzca la voz. La voz tiene que ver con la respiración, con el sonido. Por esa razón, algún dato, cuando tenemos gripe o la gripa, entonces la persona cambia el sonido de la voz. Le cuesta a veces expresarse de manera rápida. ¿Por qué? Porque no puede entrar la cantidad suficiente de aire, porque la nariz está obstruida por mucosidad. Como no puede respirar bien, no puede hablar bien, porque la respiración es fundamental, el saber respirar. Entonces, en el caso de la música se envían siempre ejercicios de respiración para poder entonces inspirar, que entre la cantidad suficiente de aire, y poder expirar, poder sacar ese aire, pero hacer un uso controlado. Dijimos que esto es algo que nosotros podemos controlar. Entonces podemos controlar en cuánta cantidad de tiempo va a salir el aire. Y por esa causa, entonces no necesitaremos estar interrumpiendo una canción, por ejemplo, estar interrumpiendo a cada rato para respirar, no. Porque tomo una sola inspiración larga, el aire lo almaceno y poco a poco voy sacando ese aire. Y así puedo cantar una buena línea, hasta un párrafo, sin necesidad de volver a tomar aire nuevamente. Estas son técnicas que se estudian, se van aprendiendo con el tiempo, se van fortaleciendo hasta que se hacen naturales. Veamos ahora el siguiente sistema que se conjuga para que podamos obtener el milagro de la voz. El siguiente sistema es el aparato fonador, y este está formado de la laringe y las cuerdas vocales. La laringe está a continuación de la tráquea y está formada por varios cartílagos. Estos cartílagos son tiroides, cricoides y los 2 aritenoides y epiglotis, y por un hueso llamado hioides. Estos cartílagos son de gran importancia, ya que estos son los que van a permitir también que la voz pueda fluir de forma correcta. Y entre estos cartílagos solamente vamos a nombrar el más conocido, que es el de tiroides, y este es el de mayor tamaño. Forma la prominencia llamada nuez o bocado o manzana de Adán, que es más pronunciada o más visible en el hombre que en la mujer. Esta está ubicada acá, cuando vemos en la parte del cuello hacia abajo. Allí hay como un huesito, decimos un huesito, es un cartílago que sobresale en algunos hombres más que otros. Ese es este cartílago. Y está situado bajo el hioides y encima del cricoides. Para no enredarnos con tantos nombres, es importante resaltar que de este aparato fonador, la laringe y las cuerdas vocales son de gran importancia. Las cuerdas vocales en realidad no son cuerdas como tal, sino que son membranas formadas por ligamentos y músculos que dejan un espacio entre sí que se denomina glotis, por donde va a circular el aire. Cuando ella se abre para respirar, y se cierra durante la fonación. Si las cuerdas están separadas, se produce un sonido grave. Si los músculos se acercan y se tensan, entonces se va a producir un sonido más agudo. La longitud de las cuerdas vocales y su tensión influye en que la voz sea más grave o más aguda.
En el hombre mide alrededor de 30 milímetros, por eso en el hombre, como son más grandes, la voz va a ser más grave o el sonido va a ser más grave. Y en la mujer mide solo 20 milímetros, o sea, en el caso de la mujer la voz va a ser más aguda. Según el impulso de aire sobre ellos, el sonido será más fuerte o más débil. Si el impulso de aire es fuerte, la voz va a ser fuerte. Ahora, si el impulso de aire es menos, la voz va a ser muy suave. Por eso encontramos personas que hablan muy fuerte porque su impulso de aire es fuertísimo, como también encontramos personas que su voz es muy débil, es muy delicada, porque su impulso de aire es menor. Y entonces este sería el aparato fonador. Las cuerdas vocales están unidas por delante de la nuez, como mencionábamos, y por detrás a los cartílagos aritenoides, que son móviles, es decir, se pueden mover. Como mencionábamos, la nuez acá está ubicada acá, en el caso de los hombres es un poco más pronunciada. En esta parte se ve ese cartílago. Por delante de él, entonces, están las cuerdas vocales. Sí, llamado nuez o manzana de Adán, característico del hombre. Ok, algunas cositas que debemos resaltar. El hecho de que la voz, cuando dice que la voz debe ser, o en el hombre es más grave, se refiere a la voz gruesa. Por ejemplo, mi voz es grave, es gruesa y es baja, resonante. A eso se refiere cuando musicalmente o en fisiología de la voz hablamos de una voz grave. Y no es que está grave, ya no puede hablar. Y cuando hay alguna alteración en la zona del aparato fonador, la persona se le dificulta hablar. Así como dijimos que cuando hay alguna enfermedad respiratoria hay un cambio en la voz. Si por ejemplo a alguien le hacen una traqueotomía, si a alguien tiene un cáncer de garganta, entonces se van a ver afectadas las estructuras del aparato fonador. Por lo tanto, va a tener dificultades para expresarse. Ahora veamos el siguiente sistema, que podríamos llamarlo el sistema de amplificación de la voz o resonador. Cuando tenemos nosotros una guitarra, si esa guitarra no tuviera esa parte grande, esa caja, que está con un aro y hay una boca allí, que es el que produce el sonido, porque amplifica el sonido, no se escucharía casi nada. Por eso la guitarra eléctrica que no lo tiene, necesita un amplificador para que se pueda oír. Así sucede también con la voz. Sale la voz, viene el aire desde los pulmones, el diafragma impulsa hacia arriba, el aire sale de los pulmones, pasa por las cuerdas vocales, se produce un sonido al vibrar el aire pasando por esas membranas que son las cuerdas vocales. Pero ese sonido es indistinto, es como que yo deje salir el aire, abrimos nuestra boca, un ejercicio que usted puede hacer y deja salir el aire. Se escucharía como... nada más, pero así no podemos comunicarnos ni cantar, solo con ese sonido. Se necesita este sistema formado por los senos, formado por el paladar duro superior de la boca, formado por los labios, formado por la lengua, formado por la cavidad bucal como tal, o sea, la boca. Este sistema va a permitir que se le dé forma a ese aire que viene saliendo, a ese sonido que se ha producido en las membranas, de tal manera que entonces se pueda entender o se pueda sacar algo, ya sea música, ya sea canto o palabras entendibles, inteligibles, para que podamos comunicarnos. Por eso, nuevamente menciono, hay algunas alteraciones, como por ejemplo cuando el niño nace con paladar hendido o labio leporino, no va a poder hablar bien. Usted sabrá que, solo lo hago por ejemplo, no en burla, que estas personas hablan así, no se le entiende bien lo que dicen. ¿Por qué? Porque hay un problema en el labio y a veces el problema se extiende hacia atrás por dentro, hacia el paladar, y el paladar está abierto, hendido. Por lo tanto, el sonido no se produce de la manera correcta. Pero todo eso es trabajable con terapias para que pueda llegar a hacerlo de la mejor manera. La lengua es la que ayuda a gesticular y que se pueda producir el sonido correcto. Por eso los niños que nacen con un problema de frenillo en la lengua no pueden hablar bien y al principio no quieren ni hablar, y si intentan hablar, sale la voz. ¿Por qué? Porque la lengua no tiene la movilidad. Por eso es importante que todas estas estructuras se conjuguen de la mejor manera. Y la boca en sí es como decir, una caja resonante. Por esa razón, si hablamos sin gesticular, sin abrir la boca, por ejemplo, yo lo sé sin abrir la boca, no se entiende lo que estoy diciendo. Es necesario gesticular, abrir la boca para hablar.
para que se entienda, y para cantar ocurre de la misma manera. Les cuento así una experiencia rápida. Mi padre y un amigo estaban en un restaurante y llegó un niño a pedir dinero, y entonces el niño, señor, y mi papá le dice, ¿cómo? No, habla, que se entienda lo que estás diciendo. No, habla, que se entienda lo que dices. Entonces el niño, ahí recién el niño gesticuló. Cuando gesticuló, entonces se pudo escuchar la voz. Que me ayude, que estoy pidiendo una ayudita, deme algo para comer. Ya, así tienes que hablar, le dice mi papá. Así tienes que hablar, que se entienda lo que estás diciendo, tienes que gesticular. Entonces, ahora sí, hablando así, anda y pídele a todos. Y cuando fue a pedir, entonces la gente le dio, porque ahora entendía lo que decía. Antes no entendía nada de lo que estaba diciendo. Y cuando va saliendo, entonces les hace así, que le fue muy bien hablando, gesticulando, que la gente entendiera qué era lo que él estaba pidiendo. Porque antes solo emitía un gemido, ni siquiera era una palabra, era un gemido que emitía. Eso ocurre cuando hacemos un uso correcto de todas estas facultades que nos permiten que podamos expresarnos a través de la voz y a través del canto. Así es, entonces este ha sido nuestro programa del día de hoy, La Voz. El próximo domingo estaremos ampliando un poco más este tema, ya que es muy abarcante, y es importante entonces resaltar que hay una unión de 3 sistemas, de 3 órganos dentro de nosotros para que pueda producirse la voz, y es necesario que podamos cuidarlo, que podamos darle el uso correcto. Así es, nos despedimos entonces hasta la próxima semana, recordando que este instrumento maravilloso también puede alabar a Dios y puede clamar a Dios, y Él nos oirá. Bendiciones.